Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Todo depende a qué hora quieres aprender francés. Hemos visto en videos anteriores las maneras diferentes de usar el pasado compuesto con el verbo avoir, incluso con los verbos del primer, segundo y tercer grupo. Hoy nos vamos a focalizar sobre el pasado compuesto, pero con el verbo être. Vamos a ver cómo y cuándo tenemos que usar el verbo être al pasado compuesto. Y empezamos ya. Hasta ahora hemos visto que para expresarse al pasado, en francés usamos el pasado compuesto. Recuerda que en castellano, para expresarse al pasado, usáis el pretérito perfecto compuesto, es decir, con el auxiliar haber. Por ejemplo, he comido, has comido, ha comido, hemos comido, etc. Pero también usáis el pretérito perfecto indefinido. Por ejemplo, comí, comiste, comió, etcétera, etcétera. En francés nos da igual que la acción pasó hace 2 días, 2 horas, 2 siglos. Nosotros usamos el pasado compuesto. Y basta. Entonces es más simple. La dificultad viene cuando tenemos que elegir entre el verbo avoir y o el verbo être. La mayoría parte del tiempo usamos el verbo avoir. Pero ojo, tenemos 14 verbos que se dicen verbos de movilidades que tenemos que usar con el verbo être. Pero yo no me gusta llamarlos así, porque hay verbos como por ejemplo marcher, voyager, promener, déménager, que se trata de movilidades, pero que se va con el verbo avoir. Por ejemplo, j'ai marché, tu as déménagé, il a voyagé, etc., etc. Por eso yo prefiero llamar estos 14 verbos los verbos VIPs. Son 14, ni más ni menos. Entonces no hay receta mágica. Hay que aprenderlos y basta. Entonces, estos 14 verbos son aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, arriver, partir, passer, rester, naître, mourir, tomber et retourner. Estos 14 verbos, los que se acaban con ER, su participo pasado se va con una E con acento, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, je suis allé, tu es entré, il est monté, on est retourné, nous sommes arrivés, vous êtes passé, ils sont restés, elles sont tombées. Los que tienen el participo pasado con una I al final son estos dos verbos, sortir y partir. Por ejemplo, elle est partie, ils sont sortis. Los que tienen la U como al final del participo pasado son descendre et venir. Por ejemplo, tu es descendu, il est venu. Entre estos 14 verbos hay dos verbos bichos raros, es decir, que son dos verbos muy irregulares. Son el verbo naître y el verbo mourir. Notamos que aquí no son cambio de lugares, pero más cambio de estado. Por ejemplo, je suis né, il est mort. Importante de saber que si añadimos un prefixo delante de un verbo, de estos 14 verbos, también se va con el verbo être. Por ejemplo, venir, je suis venu. Revenir, tu es revenu. Devenir, il est devenu. Igual para entrer, je suis entré. Pero también rentrer, tu es rentré. Otra vez, cuidado con las frases negativas. La ne y la pas se ponen al lado del auxiliar. Por ejemplo, je suis allé, je ne suis pas allé. Tu es venu, tu n'es pas venu. No sé si lo habéis visto, pero con el auxiliar avoir no hacemos concurrencia. Es decir, que si el sujeto es
masculino, femenino o que sea singular o plural, no tocamos nada al participio pasado. Se queda con una E y ya está. Por ejemplo, il a mangé, una E con acento. Elle a mangé, una E con acento. Que sea femenino o masculino, no tocamos. Igual, si es plural, ils ont mangé, no tocamos nada. Dejamos la E con acento. Ni más ni menos. Igual, si el participio pasado se acabó con una I, con una IS o con una IT, no tocamos. Por ejemplo, elles ont fini. Nous avons vu. Ils ont fait. Vous avez écrit. Da igual, si se acabó con una U, con una IS, con una IT, con una I solo, si es con el verbo avoir, no tocamos nada, no hacemos concurrencia. Muy fácil. Pero ojo, con el verbo être, sí que tenemos que hacer la concurrencia. Si el sujeto es femenino, tenemos que añadir una E al final del participio pasado. Una E que no se pronuncia. Por ejemplo, elle est partie. ¿Ves que hay una E al final? Pero no se pronuncia, no se dice. Si el sujeto es femenino plural, tenemos que añadir una ES, una E sin acento, ES. Pero igual, no se pronuncia. Por ejemplo, elles sont allées. Si es masculino plural, tenemos que añadir una S. Pero igual, no se pronuncia. Por ejemplo, ils sont descendus. Último punto muy importante con los verbos VIPs. Algunos verbos, entre estos 14 verbos, hay algunos que sí tenemos que usar el verbo avoir. Y aquí es bastante importante de pillarlo. Los verbos monter, descendre, entrer, sortir o passer, e igual retourner. Estos verbos se pueden usar con un complemento directo. Y cuando hay un complemento directo, sí que tenemos que usar el verbo avoir. Me explico. Si eres tú solo que haces la movilidad, pues usamos el verbo être. Por ejemplo, je suis monté en ascenseur. Pero si tú actúas para que algo hace la movilidad, tienes que usar el verbo être. Por ejemplo, j'ai monté les valises. Tu as descendu les courses. Más o menos es eso. Entonces, para recapitular, para hacer un repaso del pasado compuesto con el verbo être. Usamos el verbo être para 14 verbos. Y basta. Ya lo hemos visto. Cuando hay un prefixo delante de estos 14 verbos, igual se usa con el verbo être. Tenemos que hacer la concurrencia con el sujeto y cuidado, si hay un complemento directo, es decir, si el sujeto hace la acción para que algo se mueve, tenemos que usar el verbo être. Y ya está para la lección de hoy. Muchísimas gracias para tu escucha. Os dejo algunos ejercicios en la descripción. No dudes a escribir su respuesta en los comentarios. E igual no dudes a suscribirte. Eso me va a ayudar mucho a desarrollar este canal. Os agradezco muchísimo para sus comentarios. Eso me da mucha fuerza para seguir. Pues muchísimas gracias para su escucha. Y nos vemos la próxima vez para la última lección del pasado compuesto. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.